El salario es, si se quiere, el beneficio laboral principal de una relación de trabajo, porque de allí nacen los distintos beneficios laborales. Tanto es así que el salario es la contraprestación del servicio, es decir, debe haber una prestación de servicio, como hemos visto en clases anteriores, para que se genere una remuneración que se conoce como salario. El artículo 91 de la Constitución me establece cuál es ese beneficio laboral, es decir, me señala que el trabajador en teoría debe tener un salario suficiente que le permita cubrir todas las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, no solamente de él, sino de su familia. Sabemos que en Venezuela, en teoría, eso no es real, dado que el salario mínimo no cubre o no permite vivir con dignidad ni cubrir todas las necesidades para el trabajador y la familia. Sin embargo, este salario tiene rango constitucional y dentro de este articulado me señala también otros beneficios otros principios relativos al salario. ¿Cuál es el que se garantiza el pago de igual salario por igual trabajo? ¿Qué significa eso? Que aquel trabajador que realiza una labor tan igual como cualquier otro trabajador deben tener el mismo salario. Es decir, si hay dos trabajadores en una misma línea de producción y hacen la misma labor, en teoría deberían tener el mismo salario. ¿Cuándo pudiese haber una diferenciación de salario? Cuando el patrono toma ciertas características o ciertos elementos para poder hacer un aumento o una distinción de salario. Ejemplo, tiempo de servicio. Si una persona tiene más tiempo de servicio que otro, esa persona pudiera devengar más salario. Si tiene estudios, si tiene cargas familiares y en fin, pudiese haber varios elementos que le permita al patrono a diferenciar el salario de un trabajador a otro. ¿Cuál es el detalle? Si yo tomo como parámetro, yo patrono, que alguien tenga el grado, por ejemplo, de bachiller, todos los que tengan el grado de bachiller deben devengar lo mismo. Después tomo como parámetro carga familiar, el que tenga 3 hijos, por poner un ejemplo, o 4 hijos, va a tener mejor salario. Todo trabajador que tenga la misma carga familiar debe tener el mismo salario. En este artículo también nos encontramos ese beneficio laboral que es la participación en los beneficios o lo que nosotros conocemos como utilidades. Es decir, el trabajador tendrá derecho a utilidades por la prestación del servicio, es decir, lo que se conoce como la justa distribución de la riqueza. Sin embargo, este es un tema que más adelante vamos a tocar y vamos a ver de manera de explicar qué se entiende por utilidades y cómo se pagan las utilidades. Otra particularidad del salario es que el salario es inembargable, es decir, no se puede embargar y se paga en forma periódica, es decir, se paga semanalmente, diariamente, quincenalmente, se debe pagar en forma periódica y en moneda de curso legal, y lo hemos explicado en clases anteriores que se puede pagar en cualquier moneda. Tanto es así que fíjense que en Venezuela prácticamente ya hay muchos trabajadores devengando en divisas. Cuando hablamos de que el salario es inembargable, hay una excepción a ese principio de inembargabilidad, que es la pensión o la obligación alimentaria. Es decir, si un padre o una madre no cumple con esa obligación alimentaria de sus hijos, un tribunal de protección de niñas y adolescentes pudiese embargar una proporción del salario para el beneficio de ese niño, niña o adolescente. Para definir qué se entiende por salario, la misma ley me establece su definición. Está establecido en el artículo 104, sin embargo, quiero hacer hincapié o resaltar la primera parte del artículo, que es la que realmente nos interesa para poder definir o saber cuándo estamos en presencia de una remuneración de carácter salarial. ¿Por qué? Porque pudiesen haber remuneraciones que no tengan carácter salarial. La primera parte del enunciado señala toda remuneración, ventaja o provecho que recibe el trabajador por la prestación de su servicio. Es decir, puede haber una remuneración, dinero, puede haber una ventaja, por ejemplo, comida, o puede inclusive un provecho, una acción de un club que reciba el trabajador por la prestación de su servicio, o el provecho, un vehículo, también por la prestación del servicio. Entonces, hay que analizar si eso es por la prestación del servicio o para la prestación de servicio.
¿Por qué? Por ejemplo, al trabajador le entregan un uniforme y si yo trabajo en una tienda de una marca buena de ropa de cualquiera que a usted le guste, esa misma ropa es un uniforme, pero pudiese ser utilizado para el uso común. Sin embargo, esa ventaja o ese provecho que recibe el trabajador del uniforme de ropa de buena marca, por poner un ejemplo, de una marca que al trabajador le gusta, Adidas, trabaja en la tienda Adidas y dentro del uniforme le dan pura ropa Adidas, ese trabajador pudiese usar esa ropa tranquilamente para el quehacer diario. Sin embargo, habría que analizar si ese valor económico de ese uniforme es salario o no. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque cuando se entrega un uniforme es para la prestación del servicio y no por la prestación del servicio. Igual ocurre de repente con las viviendas de los trabajadores residenciales, que ya ustedes ya vieron que son los que se denominaban o se conocían como conserjes. Ese trabajador residencial le entregan una vivienda, pero no es por la prestación del servicio, es para la prestación del servicio, es para la facilidad de la prestación del servicio. Por lo cual, si fuese por la prestación del servicio, pudiese tenerse un valor aproximado del alquiler de ese inmueble o el valor como tal de la propiedad, sacar un prorrateo y convertirlo en salario. Pero como la vivienda se entrega por la prestación del servicio, no se va a considerar salario. Otras particularidades para poder definir o saber cuando estamos en presencia de salario es que esa remuneración, ese provecho va a mejorar la calidad de vida del trabajador sin importar su denominación. Es decir, no importa la denominación que el patrono le dé en el recibo de pago, volvemos a ese principio de realidad de los hechos sobre la forma, lo puede llamar salario, lo puede llamar gratificación, lo puede llamar bonificación, lo puede llamar bono. A la larga, si se entrega por la prestación del servicio y si no importa cómo lo calculo, siempre que se pueda evaluar en moneda de curso legal, va a ser salario. Aquí les voy a dejar 3 sentencias interesantes, obviamente a mi forma de ver, que define y trata de explicar qué se entiende por salario y por qué ciertas remuneraciones deben ser considerados salario. ¿Y por qué la distinción? Porque todos los beneficios laborales parten del salario. Estas 3 sentencias van a ser objeto de evaluación, por lo cual recomiendo, ya que la página está funcionando correctamente, la página del Tribunal Supremo de Justicia, la ubiquen. Hay 2 que son de la Sala de Casación Social y solamente una de la Sala Constitucional. Para analizar los tipos de salario podemos dividirlos de 2 formas. La primera, según la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo me establece 4 tipos de salario. El salario mínimo, que está contenido en el artículo 98 y 99, pero es aquel fijado por el Ejecutivo Nacional tomando en cuenta el valor de la cesta básica alimentaria. En teoría, 2 salarios mínimos alcanzan para que un trabajador tenga una vida digna conjunto con su familia. Es decir, hoy en día 2 salarios mínimos supuestamente alcanzarían para tener esa calidad de vida. Sabemos que es mentira, pero es la regla que nos establece la ley, donde en teoría ese salario mínimo debe devengarlo cualquier trabajador, por lo cual ningún trabajador puede devengar menos del salario mínimo. Por otro lado tenemos el artículo mismo 104 que me define el salario normal. El salario normal está dentro del mismo articulado y me señala que es aquel que se recibe en forma regular y permanente y quedan excluidas por sí las percepciones de carácter accidentales, la que la misma ley le quita el carácter salarial, y las de las prestaciones sociales, que eso después más adelante lo vamos a ir explicando. El salario integral yo lo llamo que es un todo, es una caja, es un todo, es donde se incluyen todas las percepciones de carácter salarial que recibe el trabajador y según la jurisprudencia está definido dentro de la ley en la primera parte del artículo 104, donde me señala que existen todos los beneficios laborales y que cualquiera fuese su denominación, siempre y cuando sea por la prestación del servicio, es lo que se va a devengar al trabajador por salario integral. Allí está incluido 2 partes que van a formar parte del salario integral, que son la alícuota de utilidades y la alícuota de bono vacacional. Dentro de la lectura del artículo 104 me señala la participación en los beneficios de utilidades y bono vacacional. Es decir,
Este salario se diferencia de los demás salarios porque sí va a estar compuesto por dos partes distintas que se calculan para poder componer el salario integral, que son la alícuota de bono vacacional y la alícuota de utilidades. Esto lo vamos a ver más adelante para ver si a través de la virtualidad se puede explicar cómo se calcula el salario integral. ¿Cuál es la diferencia entre el salario normal y el integral? Que el normal solamente lo va a componer las percepciones de carácter regular y permanente. En cambio, el salario integral no importa que no sea regular y permanente. Con recibirlo un solo mes el trabajador, automáticamente tiene derecho a componer el salario integral. Y el salario por obra o comisión, que yo considero que no es un tipo de salario, sino una forma de pago. Sin embargo, la misma Ley Orgánica del Trabajo me establece que el salario por obra es aquel que devenga el trabajador cuando realiza una obra determinada, o el salario por comisión cuando, por ejemplo, el vendedor realiza ventas o cobranzas y le cancelan o le pagan un monto por esas cobranzas o por esa venta. Entonces allí más o menos está definido qué se entiende por salario. Entonces lo importante es definir o diferenciar cuáles son los tipos de salario, porque cada uno se utiliza para conceptos distintos. El salario mínimo es un punto de partida, que es el que conviene el patrono normalmente en muchos casos, ¿verdad? Y el salario normal se utiliza prácticamente para todos los conceptos. El salario integral se utiliza solamente para las prestaciones sociales y para las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional. Y el salario por obra, como les dije, no solamente se utiliza para el pago. Por eso creo yo que es una modalidad de pago. Otros tipos de salario, para mí, según la aplicación, es el salario básico. El salario básico es el punto de partida que tiene un trabajador al comienzo de la relación de trabajo o inclusive durante la relación de trabajo. Es decir, por ejemplo, cuando uno ingresa a una empresa, le dicen que vas a ganar tantos bolívares o divisas como salario básico. A partir de allí, obviamente, ese salario básico va a servir para un cálculo, ya sea de utilidades, formando por supuesto lo que es el salario normal, pero para podernos entender fácilmente o rápidamente, el salario básico es el punto de partida para seguir calculando ya sea el salario normal, el salario integral o cualquier concepto de la relación de trabajo. Entonces es el punto de partida que se conviene al inicio de la relación de trabajo y durante la relación de trabajo. El salario promedio, su mismo nombre me lo define, que va a ser el salario que se va a promediar de acuerdo al periodo que se quiera. Es decir, podemos promediar un salario durante un año, podemos promediar un salario de un trimestre o podemos promediar el salario de un semestre. Yo lo asemejo mucho para que ustedes puedan más o menos hacer visible este tipo de salario como el promedio de las notas. Ustedes sacan un promedio de notas y obviamente es la nota promediada. Igual ocurre con este salario. Yo tomo en cuenta todas las remuneraciones que deben al trabajador, obviamente de carácter salarial, y saco el promedio dependiendo de lo que me establezca la ley, ya sea mensual, ya sea trimestral o ya sea semestral. Entonces, estos tipos de salarios sí sirven para calcular diversos conceptos laborales.